Estos días he estado hablando con mis amigos a través de videollamada. Por alguna razón me parecen algo más interesantes las pláticas así, pues a veces las personas toman más confianza por estar cada quien en su propio lugar. Por esta razón pueden salir pláticas que quizás no se tocaran en persona o serían incómodas de hacerlo. Mientras hablábamos, salió el tema de cosas que debemos de hacer cuando la pandemia acabe, y entre los múltiples lugares que pensamos, acordamos que Chipinque debería de ser uno de los primeros al que debemos de ir. Después de todo, no nos queda muy lejos, y qué mejor salida que a un área verde. Para quien no lo conozca, Chipinque es una montaña que forma parte de la Sierra Madre Oriental, en conjunto de montañas muy grandes. Es básicamente una reserva natural y uno de los bosques más visitados en el estado. Hablar de Chipinque nos llevó a contar algunas historias del lugar, experiencias con los animales que habitan en la zona y cosas que habíamos vivido en el lugar. Algunos de los que estaban ahí nunca habían ido y otros que fueron en su tiempo nunca visitaron la cima del lugar. Uno de mis compañeros trabaja junto a su padre como guardabosques en Chipinque, así que fue él quien contó las anécdotas más interesantes. Lo llamaré Adrián. Su padre había sido una especie de guardabosques del sitio desde hace mucho tiempo y Adrián había entrado a trabajar con él desde el verano pasado. En cuanto el tema de Chipinque salió, él se volvió el punto de atención en la plática, pues nos contó algunas anécdotas y datos interesantes del lugar, cosas como los animales que han visto, en especial los avistamientos de osos, y algunas historias de las múltiples parejas que han atrapado mientras intentaban tener relaciones entre los árboles. Pasamos un largo tiempo hablando de eso hasta que tomamos el tema de cosas raras. Adrián comentó lo siguiente: chicos, lo más raro que me ha pasado ahí quizá fue mientras hacía guardia nocturna y pasé frente a la casa abandonada. Dentro de Chipinque hay distintos lugares que normalmente no son muy visitados, pues la mayoría de las personas, y me incluyo, entramos por la conocida Brecha del Chile y tendrías que subir hasta el hotel que se encuentra arriba para poder tomar el otro camino y pasar estos lugares en lo alto de la montaña. Eran las 9 de la noche cuando me tocaba dar una vuelta. Aún no era totalmente oscuro, pues a esa altura tienes unos minutos más de luz de sol. Tomé mi linterna para más tarde y me dirigí con tranquilidad a dar una pequeña vuelta, pues debía ir al paraje. Ya saben a qué lugar me refiero, ¿no? Es donde se encuentran las letras de Chipinque. Debía dar la última revisión para saber si alguien intentaba acampar o alguna cosa así, pues pueden estar tan tarde, pero no se puede acampar. De camino pasé frente a la casa. Normalmente muchas personas se detienen ahí a tomarse fotos, pero ya era tarde y no había muchas personas en la zona. La mayoría se encontraba en el hotel, que estaba a 1 kilómetro hacia el oeste. No le di importancia cuando solo escuchaba sonidos del interior, de lo que parecían ser hojas aplastándose, pues ya era rutina que hubiera personas ahí y después de todo no se quedarían más que para tomar su foto e irse antes del anochecer. Llegué al paraje donde se encontraban un par de tipos en bicicleta de montaña, así que solo fui a avisarles que pronto oscurecería y debía ser hora de salir del lugar, pues no hay luz en los caminos y no quería que les sucediera algo. No hay muchos accidentes aquí, pero si caen de camino al hotel, la pendiente es muy inclinada y quizás mortal. Ellos lo tomaron bien y regresaron al hotel junto a mí, pues ya se empezaba a oscurecer y ya iba de regreso. Al volver a pasar por la casa, ahora con oscuridad, noté que alguien se encontraba adentro. Le dije que ya estaba muy oscuro y que sería razonable volver, pero no recibí respuesta. Pregunté a los ciclistas si podían seguir el camino, a lo que dijeron que sí, así que les dije que fueran con cuidado ellos dos, pues debía revisar que todo anduviera bien. No sería la primera vez que encuentro personas teniendo sexo en el lugar a estas horas, por lo que prefería estar solo cuando eso pasara para que no fuera tan incómodo para los que lo estuvieran haciendo. Los ciclistas avanzaron y yo me dirigí a la casa. Mientras subía la escalera de piedra cubierta de musgos y hojas, algo no parecía estar en orden, pues en todo momento no volví a escuchar nada, no vi ninguna luz de celular o algo por el estilo. El único sonido ahora era el de las hojas bajo mis botas, ni siquiera había viento.
Subí por completo las escaleras y seguí llamando a las posibles personas que estaban dentro de la casa. ¿Hay alguien ahí? Solo vine para ver que todo esté bien. Pero nadie respondía, ni un ruido. Era muy silencioso. Como cuando escuchas música a todo volumen con audífonos y de repente simplemente le pones pausa. Ensordecedor, pero silencioso. Recorrí la casa con la linterna, pero no había ningún movimiento. Supuse entonces que lo que había escuchado era una ardilla o algún animal del bosque. No le di importancia y me giré. Fue entonces cuando lo vi. Simplemente me dejó tan impactado que no podía moverme. Parecía un árbol, pero cuando empezó a moverse lentamente sabía que no podía hacerlo. No había viento, y además era totalmente negro. Quiero decir, no parecía tener volumen. Era alto y delgado, parecía un cilindro, ni brazos o piernas, tampoco ojos. Sabía que estaba vivo porque se movía como una serpiente, meneándose, pero muy lento. No lo alumbré, como dije, me quedé paralizado. Mi lámpara apuntaba al suelo a unos metros de él. Fueron los momentos más agonizantes de mi vida. No sabía qué hacer y mi cuerpo no respondía. Ni siquiera podía hacer algún ruido. Después de unos minutos que parecían horas, la cosa empezó a moverse. Se adentró hacia el bosque colina arriba. Se movía muy extraño, como si una extremidad le hubiera salido o simplemente no la había visto antes. Caminaba lento y de manera muy torpe. Me tomó tiempo recuperarme, pero me calmé después de eso. En cuanto mi cuerpo volvió a responderme, solo pensaba en una cosa, lo cual era salir corriendo hacia el hotel. Dejé la linterna ahí sin darme cuenta. Supongo que fue por la adrenalina, pero logré llegar en menos de 10 minutos al hotel, el cual estaba a 1 kilómetro de la casa abandonada. Llegando ahí me dirijo hacia uno de mis compañeros, el cual fue la primera persona que vi. Le conté lo que pasó y me dijo que me tranquilizara, que debía sentarme un momento para poder estar más tranquilo. Entré al hotel y me senté en la recepción. Mi compañero me trajo agua mientras llamó a mi padre por la radio, contándole que estaba alterado. Incluso creían que estaba drogado. A la media hora llegó mi padre, junto al otro veterano del lugar. Me dijo que saliera y les contara qué había pasado. Les habló de lo sucedido y simplemente se mantuvieron en silencio. Se voltearon a ver el uno al otro cuando empecé a describir esa cosa. Mi padre y su amigo han estado en este lugar por años, y su amigo es una persona muy gentil, pero en ese momento solo le daba a mi padre una cara de miedo y enojo al mismo tiempo. Me pidieron que no dijera nada más y que ellos irían mañana a revisar qué había pasado en el lugar. Supuse que identificarían alguna huella o algo así. Al día siguiente por la tarde, mi padre se dirigió hacia mí y me devolvió la lámpara que dejé caer en la noche pasada. Cuando le pregunté a mi padre si había encontrado algún rastro de huella animal, simplemente guardó silencio y se fue con su compañero. Fue distinto a otras veces. Recuerdo que cuando inicié me había espantado con un cuatí y en esa ocasión mi padre me dijo burlescamente lo que había visto. Pero ahora él estaba serio, como si hubiera visto algo que no debía. Mi padre y sus compañeros hablaron unos minutos y al acabar simplemente me dijeron que subiera al auto. Iríamos a casa a pesar de que debíamos estar ahí por el trabajo. El compañero de mi padre se quedó en el lugar. Al día siguiente volvimos a la zona. Trabajamos como si lo que hubiera pasado anoche nunca hubiera pasado. Solo que ahora mi padre no me permite pasar por la casa solo. Simplemente debo ir con alguien y tiene que haber luz del día. Jamás me dijo por qué, y mucho menos lo que vi esa noche, pero estoy seguro de que él sabe algo. Ahora, cada que empieza a oscurecer, siento que algo dentro de los árboles me mira. Se siente muy pesado y hostil. Después de eso, el silencio en la plática se volvió algo pesado, como si de repente estuviéramos en medio del bosque. Entre los comentarios que volvían a surgir de los demás miembros de la llamada fue el de Jesse el que nos devolvió a la intriga. Es como aquella vez del observatorio. Todos nos quedamos callados por no saber a lo que se refería. ¿De qué hablas?, pregunté. Bueno, hace un par de años fui con mi familia. Tú sabes, el típico domingo en el que despiertas temprano para subir y tener una especie de picnic. No lo sé. Recuerdo que ese día no seguí el camino tradicional.
refiriéndose al camino de Chile. Decidí subir mediante por el camino donde los autos suben. Supongo que quería probar qué tan en forma estoy. Jamás antes me había subido por ese camino, pero me di cuenta de dos cosas. Primero, de que los animales salen más por ese camino que por el que entra al bosque. Y por otro lado, hay algunos espacios que están ahí, pero al ser un camino donde solo pasan autos, normalmente las personas no se detienen a pasar por ahí. Algunas bancas y uno que otro mirador, pero lo que me pareció interesante era el observatorio abandonado. Nunca lo había visto, ni siquiera sabía que estaba ahí, así que decidí acercarme a tomar fotos. Estaba totalmente solo, lo cual supongo no es raro en ese camino. Me acerqué para saber qué había. No era la gran cosa, pues solo era una pequeña construcción cerrada. Me acerqué al borde y admiré la vista. Hasta ahí todo normal. Fue cuando miré hacia abajo y noté que había alguien entre los árboles. No tenía sentido, pues esa parte no era de fácil acceso. Estaba muy empinado para llegar ahí y fuera del camino. No le vi la cara, ni siquiera sabía si tenía. Solo vi sus piernas y su espalda. Estaba vestido de negro y era alto. No más de 2 metros, pero quizás sí 1,90. No pasó mucho tiempo cuando un auto pasó por el camino y esta cosa corrió hacia abajo de manera rápida, tan ágil como un gato. Me sacó de onda. La verdad, no tenía ni idea de cómo reaccionar, así que simplemente seguí con mi camino. Avancé hasta llegar a la intersección que hace vereda con el camino de los autos. Esperé a que mi familia llegara ahí y después avanzamos hacia el hotel a comer lo que habíamos llevado. Nunca les conté lo que había pasado, pues no quiero dar muchas vueltas. Solo que ahora que dices que lo viste me pone algo inquieta de lo que pudo haber sucedido. Al terminar, ella y Adrián hablaron un poco de cómo lucía lo que vieron. Después de eso, alguien en la llamada soltó un pequeño chiste y el tema cambió, pero seguimos tocando algunos temas misteriosos de esa noche, los cuales dejaré para después, pues es sobre otros lugares y eso sería mejor tocarlos en otra ocasión.